Bueno, muchachos, vamos a comenzar a dar inicio a nuestra plática, a seguir con el tema de los patrones de hipersensibilidad. Vamos a terminar esta descripción general de las reacciones de hipersensibilidad. Posteriormente hablaremos de la fisiopatogenia, así rapidito, de las enfermedades autoinmunes, y empezaremos a revisar pues, los ejemplos de las enfermedades autoinmunes. Terminando el apartado de enfermedades autoinmunes, vienen las inmunodeficiencias primarias y secundarias, con el capítulo tan interesante de la infección por VIH, y terminaremos con, pues ahora sí que una de las enfermedades inmunológicas raras, ¿verdad? Con una fisiopatología, ahora sí que poco común, ¿verdad? Una enfermedad que tiene una afección en múltiples sitios, sí, todavía donde hay muchas cosas que no se han descubierto del todo, que es la amiloidosis, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con las reacciones de hipersensibilidad, nomás rápidamente, para mencionar eh, el sistema, la plataforma, ¿sí? La plataforma se encuentra ahorita como en mantenimiento, algo tiene, porque estuve checando lo de sus calificaciones, pero creo que es problema de la plataforma. Eh, Yo creo que espero que lo resuelvan entre hoy y mañana. Ya platicamos con el doctor Escalante porque incluso desde el fin de semana no aparecen ninguna calificación, o sea, como si no estuvieran subidas o algo pasó en el sistema. Ya en años anteriores me ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, pero ya espero que lo arreglen y ya en estos días ya puedan ustedes ver cuál es la calificación del primer parcial, obviamente que es la única que está subida, ¿verdad? El patrón de respuestas ahorita se los mando en unos ratitos más, ¿verdad? Ya nomás tenía por ahí unas preguntas del doctor Escalante que me mandara sus respuestas y ya para completarlo, lo termino y ya en las próximas horas, ahora sí ya se los mando el patrón en una fotografía, para que lo tengan y lo empiecen a pasar a sus compañeros y empiecen a hacer la correlación de respuestas y revisen qué calificación es aproximadamente lo que ustedes tienen, ¿verdad? Bueno, vamos a darle acceso a los últimos compañeros. Bueno, pues seguimos platicando de las respuestas de hipersensibilidad. Vamos a platicar del patrón tipo 4, que se le conoce como hipersensibilidad, ¿sí? Mediada por linfocitos T, ¿verdad? Es la hipersensibilidad tipo 4. En este tipo de hipersensibilidad incluimos dos reacciones, ¿sí? Una que corresponde a la hipersensibilidad retardada, que esta forma parte de muchas enfermedades, ¿sí? Mediada por la vía CD4 positiva, y la segunda vía de hipersensibilidad tipo 4, perdón, que es la citotoxicidad mediada por linfocitos CD8 positivas, ¿verdad? Este patrón de hipersensibilidad lo encontramos asociado en muchas enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Entonces, conforme las vayamos revisando, pues vamos a volver a retomar este tema. Rápidamente, aquí en un esquema se puede ver los patrones que sigue esta hipersensibilidad retardada, ¿sí? Pueden seguirse por una vía TH1, ¿verdad? En ambas, patrón de hipersensibilidad retardada, pues obviamente es una actividad CD4 positiva dependiente, ¿verdad? Una puede ser el camino de la vía TH1 con la producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral, con activación de macrófagos principalmente y destrucción tisular y daño, ¿verdad? La otra vía, que es la vía TH17, ¿sí? Productora de citocinas como interleucina 17 y 22, propicia principalmente la activación de neutrófilos, respuesta inflamatoria y destrucción tisular. Entonces, la hipersensibilidad retardada sigue estos dos patrones, una vía TH1 o puede ser una vía TH17, ¿verdad? Aquí está, de hecho, ¿verdad? En el caso de la vía TH1, ¿verdad? Una de las principales citocinas que se libera es el interferón gamma, potente, activador de macrófagos, ¿verdad? Que a su vez, ¿verdad? Propicia también la liberación de interleucina 2, que es una
un fuerte amplificante del proceso TH1, ¿sí? No olvidemos que la vía TH1 de la hipersensibilidad retardada, ¿sí? Es principalmente activadora de macrófagos, ¿sí? Los macrófagos son los que van a traer el problema de daño tisular, ¿verdad? Luego tenemos la vía TH17, ¿verdad? La secreción de interleucinas clave como la 17 y 22, ¿verdad? Y el reclutamiento de su principal célula, que serían neutrófilos, ¿verdad? La vía TH17, entonces, el daño tisular va a estar mediado principalmente por neutrófilos. ¿Cómo podemos, se me recorrió una, cómo podemos ver una respuesta de hipersensibilidad? ¿Sí? Pues la encontramos en una prueba que ya ahorita se aplica poco, pero que hace algunos 20, 30 años se aplicaba con más frecuencia en la población para ver si se había tenido contacto con un agente infeccioso, ¿verdad? La, esta prueba, la que me refiero, es la prueba famosa del PPD, ¿sí? Las siglas PPD significan derivado proteico purificado, ¿sí? Que es la famosa reacción de la tuberculina. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Es una infección que podemos encontrar latente o oculta en muchas personas e incluso muchas no desarrollan síntomas, ¿verdad? Al menos de que entren en un estado de inmunosupresión, ¿verdad? Que les bajen las defensas por alguna otra causa, VIH, o que tengan algún tumor, una neoplasia, un cáncer, ¿verdad? Eh, Antes, la única manera de darnos cuenta si la persona había tenido contacto con el bacilo, ¿sí? ¿Sí? Es aplicando una prueba en donde se inyectaba de manera intradérmica el PPD, el derivado proteico, ¿verdad? Antes se hacía como estudio epidemiológico para constatar si el paciente había tenido contacto con el bacilo tuberculoso, ¿verdad? Eh, si la persona había tenido contacto con el bacilo tuberculoso, al momento que le inyectamos, el PPD hace una respuesta de hipersensibilidad, ¿sí? Que más o menos empieza a las 6 o 8 horas en el sitio de la inyección, en un máximo de 72 horas, y crece una roncha, una ronchita, ¿sí? Se pone roja, roja, roja y se eleva la piel, ¿verdad? Obviamente, cuando se aplicaba esta prueba, se ponía la inyección, el paciente se iba a su casa y posteriormente era citado a consulta a los 2 días, 3 días, y se evaluaba el tamaño de la ronchita, el diámetro de la ronchita. Y obviamente, pues en un tamaño o en un diámetro grande de la ronchita, pues nos hablaba de que la prueba a la tuberculina era positiva y esto nos hacía ver que la persona había tenido contacto con el bacilo tuberculoso. No necesariamente tenga la enfermedad, porque eso es muy importante. No es lo mismo haber tenido contacto con el agente a desarrollar la enfermedad. Entonces, les digo, ya ahorita esta prueba, pues ya no, son formas que ya casi no se usan porque pues ya las pruebas de laboratorio ahorita incluso, pues ya existen anticuerpos, se pueden medir en otras pruebas de laboratorio de una manera más fácil el poder encontrar ese contacto con el bacilo, ¿verdad? Pero antes esta prueba se hacía y era una especie de respuesta de hipersensibilidad retardada clásica, la prueba de la tuberculina, para aplicarla a personas que habían tenido contacto con el bacilo de la tuberculosis. ¿Qué patrones encontramos en la hipersensibilidad retardada? Pues encontramos otros 2 patrones muy importantes. Uno es el patrón de inflamación granulomatosa. Yo creo que esto pues les ha de sonar, ¿verdad? El patrón de inflamación granulomatosa lo vimos en la inflamación crónica, ¿verdad? Es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta de las células de la inflamación crónica por querer eliminar un agente extraño, ¿verdad? Desde infecciones hasta cuerpos extraños, ¿verdad? En el caso de la inflamación granulomatosa, ¿verdad? La hipersensibilidad retardada está mediada principalmente por linfocitos CD4 positivos que activan macrófagos, ¿sí? Activan macrófagos, obviamente por la vía TH1, ¿verdad? Y la liberación de estos mediadores de manera persistente conlleva a que se estén activando y activando y activando macrófagos e incluso algunos de ellos, ¿sí?
algunos de ellos tienden a modificar un poquito su morfología y se transforman en unas células llamadas células epitelioides, las cuales van a terminar fusionándose y van a formar células gigantes, ¿no? Acuérdense cuando revisamos ese apartado de células gigantes, ¿sí? Y lo mostramos como ejemplo en la tuberculosis, ¿verdad? Y las lesiones características a manera de nodulitos se llaman granulomas, ¿verdad? Entonces, la inflamación granulomatosa, ya sea de tipo infeccioso o ya sea por cuerpos extraños, ¿verdad? Es un patrón de respuesta, que no se les olvide, es un patrón de respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿sí? Mediada por la vía TH1 a través de los macrófagos. Otro ejemplo de hipersensibilidad retardada es la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto, otra respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿verdad? Ocurre un fenómeno muy interesante, ¿verdad? El paciente, la persona, tiene contacto, ¿sí? Tiene contacto con algún elemento de la naturaleza, ¿verdad? Puede ser una planta, puede ser un insecto, ¿verdad? Pero principalmente lo aplicamos a plantas. El contacto con los componentes de estas plantas, ¿verdad? Hace que este agente se una a proteínas de la persona, del paciente, se altere la estructura de las proteínas propias y se vuelvan inmunógenas, ¿sí? Los mismos componentes del paciente se pueden volver inmunógenos y pueden despertar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Ahí les pone el ejemplo en el libro del contacto con la hiedra venenosa o el roble venenoso, ¿verdad? En donde los agentes químicos que tienen estas plantas, ¿sí? Tienen contacto con una persona, modifican la estructura antigénica de sus proteínas y las vuelve inmunógenas, ¿sí? Y de ahí menciona el ejemplo del urushiol, que pertenece a la hiedra venenosa, y se desarrolla una especie de dermatitis, ¿verdad? Una inflamación ahí con descamación, incluso aparición de ronchas en la piel. Entonces, la dermatitis por contacto, que les digo, la van a revisar a más a profundidad cuando ya vayan en dermatología, que de hecho, pues no falta mucho para que lleven dermatología, la van a llevar ahorita después de este módulo, ¿verdad? En el módulo de músculo van a revisar ahí varios tópicos de derma, bueno, van a revisar más a profundidad la dermatitis por contacto. Pero la base fisiopatológica de esta dermatitis también es una hipersensibilidad retardada. Rápidamente, aquí tenemos el proceso de actividad y de activación de las células inflamatorias en la vía de los granulomas, ¿verdad? En la vía de los granulomas, no se les olvide, es una vía CD4-TH1 positivo, con la liberación de mediadores como el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, que reclutan macrófagos, y estos macrófagos a fin de cuentas empiezan a tener cambios en su estructura, se transforman en células epitelioides, incluso células gigantes, y forman una lesión nodular llamada granuloma. Entonces, dentro de la fisiopatología, de los granulomas, ¿sí? Está de fondo una hipersensibilidad retardada CD4 positiva por la vía TH1 macrófago. Y luego tenemos el ejemplo de la hipersensibilidad tipo 4 de células T, pero por la vía por la vía CD8 positiva, en donde directamente las células CD8 positiva atacan, ¿sí? Atacan a células que tienen antígenos, ¿sí? O que expresan ciertos antígenos y generan destrucción y muerte celular. En el caso de la vía CD8 positiva, la citólisis es directa, destrucción directa de células que expresan antígenos extraños. Es citólisis directa. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de las enfermedades que forman parte del grupo de la hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad de células T. Muchas de ellas pertenecen a enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. ¿Ah? Vean, incluso aquí se pone también en el cuadro algunos de los antígenos descritos en cada de estas enfermedades, o sea, con quién tienen la especificidad los linfocitos activados, ¿sí?
Las manifestaciones patológicas en la artritis reumatoide, la característica pues es una artritis con destrucción, una artritis deformante, ¿verdad? La esclerosis múltiple, en donde la destrucción por los linfocitos está dado principalmente por componentes de la mielina, ¿verdad? La clave de la esclerosis múltiple es una desmielinización con una reacción inflamatoria y obviamente una parálisis, ¿verdad? Otras enfermedades asociadas también a la hipersensibilidad tipo 4 está la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Por destrucción directa de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, una reacción inflamatoria que es una insulinitis, ¿verdad? Y obviamente destrucción de las células, ¿verdad? Otras más asociadas está la enfermedad inflamatoria intestinal, que esta la van a revisar en gastro, ¿verdad? Psoriasis, que la van a ver ahorita en derma, ¿verdad? En el siguiente módulo, ¿sí? Y lo que les decía, la dermatitis por contacto, ¿verdad? Entonces, algunas de los patrones de enfermedades que se relacionan con la hipersensibilidad tipo 4, y aquí le agregamos, por ejemplo, también, ¿verdad? Lo que es la formación de granulomas, ¿verdad? Como la tuberculosis o la reacción a cuerpos extraños. Esos son los 4 patrones de hipersensibilidad, ¿sí? Cada patrón tiene sus enfermedades características, las cuales se irán revisando poco a poco en cada uno de los módulos, ¿verdad? Aquí solamente le dimos una pequeña espulgadita a los mecanismos fisiopatológicos, los mediadores y los principales involucrados en cada una de estas respuestas. Les digo, ya en cada módulo, pues van a, por ejemplo, ahorita en inmuno, ¿verdad? En inmunología con la doctora María de la Paz, o ya lo vieron o están por verlo, todo lo que es la respuesta alérgica, ¿verdad? En el caso de la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, vamos a revisar ejemplos aquí, que de hecho vienen en este apartado, ¿verdad? La hipersensibilidad tipo 3, que es la de los complejos antígeno y anticuerpo, y vamos a ver, pues yo diría la enfermedad prototipo de la hipersensibilidad tipo 3, que es el lupus, ¿verdad? Algunas las vamos a revisar aquí, otras se van a ver en capítulos separados en sus módulos respectivos, ya sea de derma, ya sea de gastro, ya sea de reuma, por ejemplo, la artritis, etcétera, etcétera. Vamos a platicar a continuación o seguimos con estos trastornos del sistema inmunitario y ahora vamos a platicar, perdón, de las enfermedades autoinmunes. Y en esta encontramos una gran familia de enfermedades. De hecho, pues mucho del trabajo que tienen los reumatólogos se centra en esta área. ¿Qué definimos a las enfermedades autoinmunes? Pues son reacciones inmunitarias contra antígenos propios. La respuesta inmunológica va contra nuestros mismos componentes celulares. Ocurre un proceso de interrupción de la tolerancia inmunológica. Normalmente, nuestros tejidos muestran una autotolerancia. ¿Qué quiere decir la autotolerancia? Que no respondemos contra nuestros mismos antígenos, contra lo propio. No podemos destruir lo que es propio, ¿verdad? En el caso de las enfermedades autoinmunes, se pierde esta autotolerancia y se genera autoinmunidad, con una especie de autodestrucción de nuestros propios componentes que sirven como antígenos, ¿verdad? Las enfermedades autoinmunitarias pueden estar mediadas por anticuerpos, que en este caso sería autoanticuerpos, o también directamente por células, ¿verdad?, de estirpe linfoide, que son autorreactivas y autodestructivas. Aquí está rápidamente un cuadrito en donde ejemplificamos las principales enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Enfermedades sistémicas, pues ahora sí que afectan a todo el cuerpo, ¿verdad? O que tienen una amplia distribución en el cuerpo, pues ahora sí que la enfermedad prototipo es el lupus, que lo vamos a revisar a continuación. Tenemos enfermedades específicas de órgano, tal es el caso de anemias hemolíticas, trombocitopenias autoinmunes, gastritis atrófica, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, síndrome de Goodpasture, que son enfermedades autoinmunes específicas de órgano, ¿verdad? Enfermedades mediadas por células T, aquí están, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoide,
esclerosis sistémica, ¿verdad? Y algunas enfermedades en donde todavía el mecanismo inmunológico no está del todo asociado. O sea, sí hay una asociación hasta cierto punto, pero todavía hay muchos eslabones perdidos que todavía no descubrimos en el porqué de la autoinmunidad, como la enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades más raras como la hepatitis autoinmune, panartericidis nodosa, miopatías inflamatorias o cirrosis biliar, ¿verdad? Eh, Vamos a revisar algunos ejemplos de estas enfermedades autoinmunes, sus características. Pero antes de hablar de autoinmunidad, tenemos que hablar, obviamente, de lo normal, ¿verdad? La autoinmunidad sería lo patológico, lo normal sería entonces la tolerancia inmunológica. Algo de esto. Entonces, mecanismos de tolerancia inmunológica, ¿verdad? Los mecanismos de tolerancia inmunológica, ¿verdad? Pueden ser centrales o periféricos, tomando como referencia, si son centrales, a los sitios de formación y maduración inicial de las células inmunitarias, y periféricos cuando ya están en los órganos linfoides secundarios, cuando ya están circulando, ¿verdad? Tolerancia central, entonces se refiere al proceso por el cual se eliminan, ¿sí? O se vuelven inactivos los linfocitos, ya sean T o B, que reconocen antígenos propios. Este proceso de eliminación de linfocitos que pueden ser potencialmente destructivos para nosotros se le llama proceso de selección negativa, ¿sí? Muy importante, este proceso de selección negativa de tolerancia central se da en los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? El timo para las células T y la médula ósea para las células B, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este proceso de selección negativa? Pues obviamente en ese microambiente, ¿sí? En ese microambiente, tanto las células T como las células B, pues se encuentran en contacto con antígenos propios, es como parte de su entrenamiento, ¿verdad? Ellas se entrenan para tener contacto con antígenos, ¿verdad? Y obviamente que la célula en ese entrenamiento aprenda a reconocerlos como propios, no como extraños, ¿verdad? En el caso del timo, ¿verdad? De hecho ahí viene un ejemplo de una molécula muy asociada en este proceso de presentación de antígenos, ¿verdad? Que es la proteína llamada aire, ¿sí? Que es una proteína reguladora autoinmunitaria, ¿verdad? Eh, Esta proteína en el timo, ¿sí? Induce que se expresen antígenos propios para que los mismos timocitos estén en contacto con ellos y se adapten a verlos como normales y no como extraños. Eso es en el caso del timo. ¿Qué pasa en el caso de las células B? ¿Sí? Obviamente, su órgano linfoide primario es la médula ósea, ¿verdad? Si por alguna razón las células B en desarrollo reconocen antígenos propios, ¿verdad? Surge un proceso de reacomodo en la producción de inmunoglobulinas, porque acuérdense que pues, la principal vía de actuación de la célula B pues, es la producción de anticuerpos. Entonces, cuando llegan a reconocer antígenos propios, se reacomoda nuevamente, se reordena la producción de inmunoglobulinas para generar nuevos anticuerpos que no reconozcan los antígenos propios. Este proceso de reacomodo se le llama edición del receptor, ¿sí? Para propiciar que los linfocitos B, es como si dijéramos, se vuelven a resetear, se resetean nuevamente los linfocitos B y vuelven a producir, ¿sí? ¿Sí? Pueden a producir nuevos receptores, pero receptores que no son reactivos, ¿verdad? Entonces, estos dos mecanismos de tolerancia central, ya sea en el timo o en la médula ósea, son muy importantes para eliminar, ¿sí? O reacomodar a los linfocitos reactivos. Pero obviamente la eliminación de estas células pues, no es perfecta. Y si se escapan linfocitos reactivos, existe un segundo candado, ¿verdad? Existe un segundo candado en donde pueden ser eliminados, que sería la tolerancia periférica. En dado caso, que ni la tolerancia central ni la tolerancia periférica puedan eliminar esos linfocitos reactivos, pues entonces ahora sí, esto aunado a factores genéticos, va a surgir lo que se le llama autoinmunidad.
Dentro de los mecanismos de tolerancia periférica tenemos el concepto de anergia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la anergia? Pues a fin de cuentas se produce una inactivación funcional de los linfocitos T cuando reconocen antígenos propios, ¿sí? Cuando andan circulando en nuestros tejidos, ¿sí? Acuérdense que para que se dé la respuesta inmunológica, se tiene que dar la presentación del antígeno, ¿verdad? Con la ayuda del complejo principal de histocompatibilidad, pero también se requieren señales coestimuladoras, que sería una segunda vía para activar la inmunidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando un timocito, una célula T, quiere presentar un antígeno propio, un autoantígeno, ¿sí? Normalmente cuando los presentan en antígenos propios, lo hacen sin señales coestimuladoras. Esto en automático activa una señal, ¿sí? Activa una señal que los detiene, que los para, que los frena y que los inactiva. Este es el proceso de anergia en el caso de células T, ¿sí? Cuando intentan reconocer algo propio como extraño, ¿sí? Y en automático se bloquea, ¿verdad? En el caso de las células B, cuando son autorreactivas, ¿verdad? Y encuentran antígenos en los tejidos, ¿sí? De manera en automático, ¿sí? Pierden un proceso de capacitación para posteriormente ser estimuladas y pueden ser incluso eliminadas del sistema inmune. Entran en apoptosis y se eliminan, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de tolerancia central, ¿verdad? La selección negativa, que es súper importante tanto en células T como células B, ¿sí? En el caso de la tolerancia central, la edición del receptor en las células B y la tolerancia periférica en la anergia son mecanismos importantísimos de protección para que nuestras células de defensa no nos reconozcan como extraños. Muy importante. Otros mecanismos protectores de autoinmunidad. Hay un grupito de linfocitos que se llama linfocitos T reguladores, ¿verdad? Estos linfocitos T reguladores que son CD4 positivos, CD25 positivos, ¿verdad? Producen algunas moléculas como receptor de interleucina 2 y el factor de transcripción FOXP3, ¿verdad? Estos linfocitos CD4 y CD25 positivos producen interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Que pueden tener un efecto inhibidor sobre linfocitos que sean autorreactivos. Entonces, este es otro candado de la tolerancia periférica, que los linfocitos T reguladores, CD4-25 positivos, que están patrullando la zona, si ven a un linfocito que se quiere pasar de vivo y quiere reconocer autoantígenos, empiezan a liberar interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta y con esto propician una inhibición del linfocito que está activo y que está reconociendo autoantígenos y lo paran, lo frenan. Y obviamente, pues esto también es una ayuda para que los linfocitos no empiecen a hacer autoinmunidad. Otro concepto muy importante dentro de autoinmunidad es un concepto que se llama secuestro antigénico. Existen 3 sitios en el cuerpo humano, ¿sí? 3 sitios en el cuerpo humano que quedan aisladas de la sangre, quedan aislados de las células inflamatorias de manera normal, como el testículo, el ojo y el cerebro. ¿Sí? Como quedan separados de la sangre, de los elementos inmunitarios de la sangre, porque tienen una barrera, en el caso del testículo se llama barrera hematotesticular, ¿sí? En el caso del encéfalo, barrera hematoencefálica, ¿sí? Estas barreras hematotisulares, ¿sí? Hacen un bloqueo para que no se tenga contacto con ciertos antígenos que están escondidos, ¿sí? En esos sitios, ¿verdad? Que se les llaman zonas de privilegio inmunitario, ¿verdad? Esto tiene una desventaja, porque si por alguna razón, ¿sí? Si por alguna razón se liberan estos antígenos que están en privilegio inmunitario a tener contacto con elementos de la sangre, puede desarrollarse una respuesta de autoinmunidad o una respuesta muy inflamatoria, muy hiperinflamatoria, ¿verdad? Y la prueba está en las personas, por ejemplo, que sufren traumatismos, ¿verdad? A nivel testicular, ¿sí? Hay ruptura de los túbulos seminíferos, que es donde maduran los espermatozoides, y los espermatozoides pues se encuentran en un privilegio inmunitario, y cuando estos se liberan y tienen contacto con células de la sangre, pues se activa una respuesta
inflamatoria muy intensa, ¿sí? Muy intensa, y se presenta una orquitis muy severa que puede incluso destruir a las células germinales y poder propiciar hasta cierto punto una esterilidad por destrucción de las mismas, porque como eran células que estaban en un privilegio inmunitario, de repente se ponen en contacto con elementos de la sangre y obviamente hay una especie de destrucción porque son reconocidas como extrañas, ¿sí? Entonces, este también es otro concepto importante dentro de la autoinmunidad. Rápidamente, así a grosso modo, ¿cómo surgen las enfermedades autoinmunes? Pues tenemos de batalla una predisposición genética. Genes de predisposición. Cuando tenemos estos genes de predisposición, normalmente esta expresión puede conllevar a fallo en la tolerancia, ¿sí? Y que tengamos circulando en nuestros tejidos algunos linfocitos autorreactivos. Pero ya ahorita en la actualidad es bien sabido, ¿sí? Es bien sabido que la autoinmunidad requiere de un factor detonante. O sea, el hecho de que tú tengas esos haplotipos, porque ya ahorita ya se pueden hacer mapeos para ver los haplotipos que tenemos cada quien, ¿verdad? Obviamente con estudios especiales genéticos, y el solo hecho de tener el haplotipo no te va a decir que ya te vas a enfermar. Oye, no te va a decir, ya con ese haplotipo ya te va a dar lupus, o ya te va a dar esclerodermia. No, se requieren de factores detonantes para que ahora sí los linfocitos autorreactivos se metan a los tejidos y empiecen a generar autoinmunidad. Uno de los principales factores que propician esta activación de estos linfocitos autorreactivos y que se genera autoinmunidad son principalmente respuestas inflamatorias o las infecciones, como factores detonantes que pueden hacer que estos linfocitos autorreactivos se activen y empiecen a generar autoinmunidad. Entonces, en el caso, ¿sí? En el caso de las enfermedades autoinmunes, es importante considerar un factor genético de herencia, predisposición, y un factor detonante que puede ser principalmente una infección. Y ahorita de lo que mucho se está estudiando en el caso de la autoinmunidad es esto, ¿verdad? Que la mayoría de los trastornos autoinmunes son alteraciones multigénicas, ¿sí? Tienen muchas cosas, no nomás tiene muchas vías, vamos, de origen. Y ya es bien conocido, ya con los estudios genéticos, que algunas enfermedades autoinmunes se asocian a alelos HLA de histocompatibilidad específicos. Y se sabe que la presencia de estos alelos HLA o de estos haplotipos, a ver, dame un segundito. ¿Qué dice, Doc? ¿Va a meter ahorita una cirugía? Perfecto. Sí, no hay problema. Ándale, gracias, Doc. Ok, bueno, seguimos. Entonces, les digo que ya ahorita en las enfermedades autoinmunes, pues ya están descritos haplotipos, ¿verdad? Alelos HLA que se relacionan con un riesgo de tener autoinmunidad, pero ojo, y eso se los menciona Robbins, ¿verdad? El hecho de tener el haplotipo no quiere decir que vas a hacer la enfermedad, esto es muy importante, ¿verdad? Solo incrementa el riesgo relativo. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes como trastornos multigénicos requieren la participación de la predisposición genética, exacto, del haplotipo, pero también del detonante, que puede ser una infección o una respuesta inflamatoria, que es lo que vamos a ver ahorita en unos minutos. Entonces, queda menos de un minuto, se vuelven a conectar por el mismo link. ¿Sale? Por favor. A few moments later. Entonces, estábamos platicando de los mecanismos de autoinmunidad y revisamos la relación que tienen los alelos HLA, ¿sí? O los famosos haplotipos, ¿sí? Con algunas enfermedades autoinmunes y lo que implica un riesgo relativo al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Pero no se les olvide, ¿sí? Que el hecho de tener, ¿verdad?, el haplotipo no quiere decir que van a tener la enfermedad, ¿verdad? Es un cociente solamente de posibilidades. Requerimos en el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad?,
que hay mecanismos detonantes, que llegue un detonante para que se active por completo la autoinmunidad y venga la enfermedad y se desarrolle. Una de ellas es muy interesante porque los dos haplotipos asociados, que es yo creo que el prototipo de los alelos HLA y las enfermedades autoinmunes, las posibilidades de tenerla, yo creo que ya lo habrán visto en la tablilla, ya lo habrán leído, es la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, ¿sí? Que una de sus características pues, es la destrucción de la columna, ¿sí? La afección con una respuesta inflamatoria muy severa a nivel de la columna. Esta es de las pocas enfermedades autoinmunes que es más frecuente en los hombres, porque la mayoría de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Pero vean el cociente de posibilidades, esto es muy interesante, el cociente de posibilidades por tener el haplotipo, ¿sí? HLA-B2705 o 02. El cociente de posibilidades puede ser de 100 a 200 posibilidades más de tener esta enfermedad. Entonces, hay algunas enfermedades autoinmunes en donde sí existen haplotipos muy asociados. Aquí está la diabetes tipo 1 con haplotipo DRB1 0301, 401 y el cociente de posibilidades, pero en la que se ha estudiado mejor, ¿verdad? Y se ha establecido mucha asociación con su haplotipo HLA es la espondilitis anquilosa. ¿Sí? Y esto es lo que les decía, son trastornos multigénicos completos, tiene que haber un detonante, ¿verdad? En un inicio, muchas enfermedades autoinmunes pueden asociarse temporalmente a un proceso infeccioso, ¿verdad? Necesitamos que exista un evento estimulante, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que el proceso infeccioso por sí puede generar ruptura de la tolerancia inmunológica, tal vez por mimetismo molecular, ¿verdad? Y que todo esto conlleve al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Cuando también hay una respuesta inflamatoria muy intensa, ¿verdad? En este toma y daca de la inflamación, se puede alterar la estructura de los antígenos propios y volverlos autoantígenos, ¿verdad? Y aparte, aunado a que los linfocitos ya traen una alteración en su funcionamiento que los tiene como autorreactivos precisamente por la predisposición genética y ya todo se conjunta para crear autoinmunidad. Vamos a platicar un poquito de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Vamos a revisar una de las enfermedades prototipo de autoinmunidad, que es el lupus eritematoso sistémico. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista patológico, ojo, ¿sí? Ustedes van a llevar todo un apartado de reuma, ¿sí? En esa parte de reuma, ahí lo van a ver más a profundidad. Aquí vamos a revisar solamente los aspectos patológicos, ¿sí? Y cosas que son relevantes en nuestra área. Pero bueno, yo creo que para los que ya leyeron el capítulo, ¿verdad? Una buena parte del conocimiento del lupus, ¿verdad? De esta enfermedad, pues está plasmada aquí en el Robbins, ¿verdad? Simplemente la clínica, ¿verdad? Viene muy bien descrito cuáles son los aspectos clínicos más importantes y eso también le vamos a dar un poquito más de énfasis. Entonces, como su nombre lo dice, pues es una enfermedad sistémica, multisistémica, ¿verdad? Y la caracteriza la presencia de muchísimos anticuerpos, ¿sí? En donde predominan sobre todo anticuerpos que van dirigidos contra los núcleos de las células, contra los núcleos de todas las células del cuerpo humano, que se les conocen como anticuerpos antinucleares. El lupus es una enfermedad que puede tener un inicio agudo, puede tener un inicio insidioso, pero es una enfermedad crónica. Cuando ya se diagnostica el lupus, es una enfermedad que vamos a tener ahora sí que de por vida, pero muy importante, ¿verdad? Probablemente, si la persona se cuida, si la persona sigue un tratamiento, pues va a tener una remisión muy larga y probablemente si tuvo una crisis de agudización de lupus, ¿verdad?, en donde surgen todos los síntomas clínicos, ¿verdad?, y si recibe un tratamiento adecuado y sigue las medidas de soporte adecuadas, probablemente a lo mejor ya no vuelve a tener otra activación en su vida.
y la mujer se la puede llevar con una vida completamente normal. Pero también está la otra cara de la moneda. Pacientes que tienen constante recaída, tras recaída, tras recaída, tras recaída, ¿sí? Y estas pacientes son las más peligrosas, porque la morbimortalidad más importante del lupus la tenemos a nivel del riñón. Y estas pacientes que tienen constantes recaídas, una tras otra, el riñón es el que sufre, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar en los aspectos patológicos, pero ya ahorita, en estos tiempos, con las medidas y los tratamientos médicos que hay, ¿sí? Se puede lograr una remisión por años, por décadas. Yo he conocido pacientes con lupus que tuvieron una recaída nomás cuando se embarazaron, si acaso, o después del embarazo, en sus bebés, y ya llevan 15 o 20 años en remisión y están perfectamente bien. Entonces, pero también les digo, la otra cara de la moneda, jovencitas que se confían, no siguen el tratamiento, no siguen las medidas de soporte y en 4 o 5 años del diagnóstico de lupus fallecen por insuficiencia renal. ¿Verdad? Entonces, sí es una enfermedad que hay que prestarle atención, pero si se siguen las medidas, es prácticamente compatible con una vida normal. ¿Sí? Es una enfermedad bastante frecuente, con una prevalencia de 1 en 2.500 personas. Una de cada 700 mujeres fértiles tiene diagnóstico de lupus. ¿Sí? Y la relación que les decía, mujeres versus hombres, pues obviamente pues es muy notoria, ¿verdad? 9-1, ¿verdad? 9-1 mujeres versus hombres. Encontrarse un hombre que tenga lupus es muy rarísimo, ¿verdad? Se dice que el lupus es una enfermedad 2 a 3 veces mayor en personas de raza negra y en hispanos que en personas blancas, ¿verdad? Y más o menos la presentación de la enfermedad se da entre la tercera y la cuarta década de la vida. ¿Qué quiere decir? Pues en las mujeres que tienen de 20 años para arriba, 23, 25, 28, 30, entre los 20 y 40 años. Y aquí viene un cuadrito, de hecho, en muchas enfermedades inmunológicas, esto lo van a revisar mucho en reuma. En muchas enfermedades inmunológicas en criterios diagnósticos. Criterios que se siguen en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, no nomás de lupus, de otras más, ¿sí? Se basan en revisiones que hace la OMS, ¿verdad? O con algunas sociedades a nivel internacional. Una de las que principalmente les gusta mucho seguir a los reumatólogos para los criterios diagnósticos de enfermedades, ¿sí? Porque se van midiendo criterios y se va haciendo una sumatoria y si tienes tales criterios con estas características, tienes el diagnóstico. Uno de los que más ocurridos son los del la revista americana de artritis, ¿verdad? La Sociedad Americana de Artritis o el American Journal of Rheumatology, ¿sí? Les gustaría mucho seguir esos criterios. Obviamente cuando lleven reuma, pues les van a actualizar toda esta información, pero rápidamente para que conozcan en la clínica, ¿verdad? Las personas que tienen lupus, pues la forma característica de manifestarlo es el famoso exantema malar, que recibe un nombre muy sonado que se llama exantema en alas de mariposa, ¿verdad? Yo creo que si por ahí tienen la computadora, ya ahorita que terminemos la clase y la presentación, pónganse, es un diagnóstico de camión. Como les decía yo, esa famosa frase de los diagnósticos de camión, encuentras a una jovencita, sobre todo más con las mujeres de piel blanca, ¿sí? De piel blanca, porque como se les nota mucho la irritación con la luz solar, ¿sí? Se hace ver muy fácil, ¿eh? Y póngale en internet exantema en alas de mariposa. Y esa imagen que les arroje, jamás la van a olvidar. Y si se encuentran a alguien así, y se parece un exantema de alas de mariposa que parece el de lupus, ¿sí? Muy característico este exantema. Obviamente no todas la tienen, ¿verdad? Pero cuando se ve muy frondoso, se manifiesta, se hace ver mucho, sobre todo en las personas que tienen piel blanca.
También puede haber lesiones cutáneas, parches con áreas de descamación, ¿verdad? Algo que tienen las pacientes con lupus es fotosensibilidad, ¿sí? Son pacientes que tienen una reacción anormal a la luz solar, ¿sí? Tienen una piel muy sensible a la radiación ultravioleta, ¿verdad? También pueden desarrollar úlceras en cavidades, cavidad oral. De hecho, cuando se hace una exploración física de una paciente que tiene lupus, ustedes prácticamente su exploración tienen que ir a decirle, a ver, se les hace una exploración en cavidad oral para revisar que no tengan úlceras, ¿verdad? La característica de las úlceras es que son úlceras indoloras, ¿verdad? No duelen. Obviamente artritis, dolor en sus articulaciones, es una artritis no erosiva, o sea, no es una artritis, no es una artritis que genere deformidad, ¿verdad? Pero sí genera molestias, sí genera dolor, tienen incluso derrame en las articulaciones, e incluso una de las pruebas de exploración física es tocarle las manos, tocarle los nudillos en su exploración a la pacientita, y al momento de hacer el desplazamiento de los nudillos brinca del dolor, es una artritis dolorosa, muy molesta. Puede haber serositis, inflamación de las membranas serosas, como la pleura, el pericardio. Obviamente lo más temido son los trastornos renales, ¿eh? Algunas pacientes con lupus pueden tirar proteínas por la orina, ¿sí? Y esto se encuentra en el laboratorio, ¿eh? Pueden tener trastornos neurológicos, obviamente los trastornos hematológicos, que de todos los aspectos clínicos, los trastornos hematológicos son los más frecuentes. Tienen citopenias en las 3 vías, en las 3 líneas de la sangre. Tienen leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, ¿sí? Tienen afección de las 3 líneas de la sangre. Y obviamente, por los trastornos inmunitarios que conllevan a la expresión de los anticuerpos que nosotros podemos medir en sangre. Eso obviamente pues, son los famosos anticuerpos antinucleares. Entonces, el rasgo que define el lupus es la producción de anticuerpos, ¿verdad? Se producen anticuerpos. Estos anticuerpos pues, reconocen componentes de función, pueden reconocer componentes de plasma, ¿verdad? Y les digo anticuerpos que van contra los núcleos de todas las células del cuerpo, ¿sí? Y otros anticuerpos que se producen en el lupus van directamente por elementos de la superficie, o sea, de las membranas de las células de la sangre, que generan una especie de citotoxicidad, una citolisis directa. Entonces, una característica de estos anticuerpos antinucleares, pues obviamente, aparte del cuadro clínico, es que son útiles para el diagnóstico y también para el seguimiento de los pacientes que tienen lupus. Obviamente, tenemos una jovencita que viene con una anemia marca diablo, tiene artritis, se siente mal, y trae los ANAS, los anticuerpos antinucleares hasta las nubes, pues obviamente pues está muy activo, ¿verdad? Entonces, si la persona se encuentra una medición de ANAS, anticuerpos antinucleares, y estos están a una concentración muy baja, pues quiere decir que el tratamiento va bien, ¿verdad? Entonces, la medición de estos anticuerpos. Bueno, estábamos revisando entonces cuáles eran los principales anticuerpos antinucleares que se describen en las personas que tienen lupus y los dividíamos en 4 categorías. Primera categoría, anticuerpos que van directamente contra el material genético, anticuerpos contra el ADN. Número 2, anticuerpos contra las histonas, ¿sí? Número 3, anticuerpos contra proteínas a las histonas, ¿verdad? Proteínas que se unen al ARN, y anticuerpos que van dirigidos contra antígenos del nucleolo, ¿sí? En un inicio, cuando se buscaron ahora sí que pruebas de laboratorio para poder diagnosticar estos anticuerpos, ¿verdad? Se empezó a utilizar la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? El uso de inmunofluorescencia con microscopio de fluorescencia para poder ver el patrón de los anticuerpos en un extendido, ¿sí? En un extendido de sangre. Ya ahorita estos métodos se han ido abandonando porque ya hay pruebas más sensibles, ¿verdad? Ahorita les voy a decir qué ocurre con estos patrones.
¿Cómo se manifiestan estos patrones? Estos patrones se manifiestan como un patrón de tinción en las células que estamos valorando con el microscopio de fluorescencia, por ejemplo, de un frotis sanguíneo, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan estos patrones? Ahí les va. Número 1, patrón de tinción nuclear homogéneo o tinción difusa. Cuando encontramos este patrón puro, por lo regular refleja anticuerpos contra cromatina, histonas o ADN bicatenario. También tenemos un patrón de tinción anular o periférica. Casi siempre se refiere a anticuerpos contra ADN bicatenario. Patrón moteado, ¿verdad? En donde, pues obviamente, como su nombre lo dice, se ve un patrón de tinción de distintos puntitos en los núcleos, como un moteadito. Digamos que este sería el menos específico de todos los patrones, ¿verdad? Si viéramos con microscopio de fluorescencia, se sabe que el patrón moteado se expresa cuando hay algunos antígenos como el antígeno SM, ribonucleoproteína, u otros antígenos como el SSA y SSB que se asocian a otras enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Patrón nucleolar, pues obviamente se refiere a que el patrón de tinción, ¿sí? Se localiza solo en el nucleolo o en los nucleolos, ¿verdad? El patrón nucleolar se observa en la esclerosis sistémica o en la esclerodermia, ¿sí? También tenemos un patrón centromérico, ¿sí? Obviamente el patrón centromérico pues va dirigido contra los centrómeros, ¿verdad? Y de manera característica también suele asociarse con la esclerosis sistémica. De hecho, por ahí viene una figurita en su libro. Sí es importante que la chequen. Déjenme, aquí la tengo adelante de esta. Sí, aquí está. Esta figurita. Acuérdense que el microscopio de fluorescencia es un microscopio que nos hace ver las cosas fosforescentes. ¿Sí? El fondo de un microscopio de fluorescencia es un fondo negro. Y lo positivo se pinta de color verde manzana, fosforescente, ¿sí? Es donde se pegaron los anticuerpos. En un inicio, cuando se empezaron a buscar pruebas de laboratorio para diagnosticar el lupus, o se socorrió mucho a estas pruebas en el laboratorio. Claro, no todos los laboratorios tienen estos microscopios de fluorescencia, también lo hacían un poquito limitado, pero era de ayuda en el diagnóstico. La desventaja, se los voy a decir más adelante, es que muchos patrones se mezclan. Y al haber mucha mezcla de patrones, ¿sí? Pues obviamente se vuelve muy inespecífico. ¿Sí? Le baja la especificidad y da margen de error. Y aquí nomás les pone unas figuritas de inmunofluorescencias para que vean los patrones. Por ejemplo, este es el patrón difuso. Prácticamente pinta todo el núcleo, miren. Todos los núcleos, en este caso, pues de las células de fondo que serían los glóbulos blancos. ¿Eh? Luego tenemos de este lado sería en el inciso B, un patrón moteado, ¿sí? Un patrón, como la flechita, un patrón moteadito. El patrón centomérico en el C, vean cómo marca como líneas, como si fueran bastoncitos. Y en el inciso D, un patrón nucleolar, que solamente pinta los nucleolos, ¿sí? O les digo, una desventaja importante de esta microscopía por fluorescencia, por inmunofluorescencia, es que muchos patrones se mezclan y esto le quita especificidad. Por eso ya estas pruebas sí todavía se siguen usando en algunos lugares, pero ya se han ido sustituyendo por nuevas pruebas que obviamente tienen mucha especificidad. Y aquí está, los patrones de fluorescencia no son absolutamente específicos para el tipo de anticuerpo, ¿verdad? Y como las personas que tienen lupus pueden tener muchos autoanticuerpos, pues se combinan todos los patrones y esto le baja la especificidad. Incluso, si así al azar le tomáramos a 100 personas que no tienen síntomas o que no tienen lupus, le tomáramos un frotis y les hiciéramos una inmunofluorescencia indirecta para ver la expresión de anticuerpos, hasta un 15%, o sea, 15 de 100 personas normales pudieran tener títulos bajos de estos anticuerpos. ¿Eh? Y conforme son mayores, va incrementando la frecuencia de tener estos títulos de anticuerpos. Entonces, por eso les digo que la presencia de los anticuerpos por sí solo no es diagnóstico de lupus. Necesitamos también del cuadro clínico. ¿Eh? Y obviamente les digo, ya en la actualidad, pues tenemos nuevos métodos de diagnóstico
que nos permiten, pues obviamente, identificar los anticuerpos con una mayor especificidad, ¿verdad? De las pruebas de laboratorio que tenemos, ¿verdad? Pues tenemos la prueba de ELISA, por ejemplo, ¿verdad? Ya donde tenemos anticuerpos que detectan directamente estos anticuerpos. Ya no tenemos que utilizar el microscopio de fluorescencia. Y ya hay muchos lugares que ofrecen las pruebas de laboratorio para buscar directamente los anticuerpos que están más relacionados al lupus, que son dos muy importantes. Los anticuerpos contra el ADN bicatenario y el famoso denominado antígeno Smith, que es el antígeno SM. Cuando estos los encontramos en una prueba de laboratorio junto a un cuadro clínico, prácticamente el diagnóstico de lupus está hecho. Y ahorita pues son muchas de las pruebas que se hacen ya en muchos laboratorios, porque ya tienen mucha especificidad. De hecho, por ahí viene este cuadrito en su libro, en donde les presenta, aparte del lupus, otras enfermedades autoinmunes que tienen anticuerpos, que expresan anticuerpos o autoanticuerpos más bien, ¿verdad? En el lupus, pues ahí están los dos principales que son específicos del lupus. ¿Sí? Los anticuerpos contra el ADN bicatenario y el anticuerpo SMID. En el caso de la esclerosis sistémica están otros anticuerpos, como la ADN topoisomerasa, proteínas centroméricas. En el síndrome de Sjögren, miositis autoinmune, artritis reumatoide, ¿verdad? En el caso de la artritis reumatoide, que sería otra enfermedad autoinmune que se ve con cierta frecuencia, ¿verdad? Ya una de las pruebas que se utiliza mucho en el laboratorio para, junto con el cuadro clínico, hacer el diagnóstico es la medición de los famosos péptidos cíclicos citrulinados, ¿verdad? Ya se cuentan con pruebas de laboratorio igual que los ANAS para poderlos encontrar, y si los encontramos positivos junto con un cuadro clínico de artritis deformante, pues el diagnóstico de artritis reumatoide ya está hecho, ¿verdad? Entonces, en algunas enfermedades autoinmunes, estos anticuerpos son de ayuda para corroborar el diagnóstico. Entonces, en el caso de lupus, ¿sí? Englobamos los anticuerpos, ¿sí? O los autoanticuerpos contra el ADN bicatenario y el antígeno Smith. Otra cosa que manifiestan, que no es específica de lupus, pero que manifiestan los pacientes que tienen la enfermedad, son unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifosfolípidos. Las pruebas de anticuerpos antifosfolípidos se pueden hacer en cualquier laboratorio, son pruebas muy baratas, ¿verdad? Son pruebas que tienen poca especificidad. Y se dice que hasta bueno, creo que la nueva bibliografía, creo que dice 30-40%, esta es sacada de la bibliografía anterior, que decía 40-50%, de los pacientes con lupus expresan estos anticuerpos, ¿verdad? Estos anticuerpos antifosfolípidos van dirigidos, ¿sí? Van dirigidos contra proteínas plasmáticas, proteínas que circulan en la sangre, ¿verdad? Pero cuando estas moléculas se unen con fosfolípidos específicos, ¿sí? Se pegan a estos anticuerpos. ¿Cuáles son estas proteínas? Principalmente que hacen complejos con fosfolípidos y salen positivos en esta prueba. Pues aquí está, la protrombina, la anexina 5, la 2-glucoproteína, proteína S y la proteína C. ¿Sí? Fíjense, los anticuerpos contra el complejo fosfolípido y 2-glucoproteína, ¿verdad? También hacen una reacción cruzada contra un antígeno que se llama antígeno cardiolipínico, ¿sí? Las personas que tienen lupus o que ya tienen el diagnóstico de lupus y que tienen una prueba de anticuerpos antifosfolípidos positiva, se les sugiere que se hagan una prueba confirmatoria para descartar la sífilis. Porque las personas que tienen lupus pueden hacer una reacción cruzada y erróneamente pueden salir positivos en las pruebas básicas del antígeno cardiolipínico que se usa para diagnosticar sífilis. Y erróneamente, pues podemos decir que la persona tiene lupus y que también tiene sífilis, y no es cierto. Entonces, las personas que tienen lupus y que se hacen pruebas de anticuerpos antifosfolípidos, ¿verdad? Se sugiere, o si se sospecha también alguna enfermedad de transmisión sexual, se sugiere que para diagnosticar sífilis se hagan otras pruebas más específicas. Eso ya lo van a ver ustedes más adelante en el laboratorio. Denme un segundito.
Entonces, les comentaba, ¿verdad?, que las personas que tienen lupus también pueden manifestar anticuerpos antifosfolípidos, ¿verdad? Y cuando manifiestan esos anticuerpos antifosfolípidos, también pueden tener reacciones cruzadas con las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de la sífilis, ¿sí? Por eso, si tenemos a alguien que tiene lupus, ¿verdad?, y se quiere hacer una prueba para sífilis, se les sugiere que no se hagan las pruebas básicas, que son las pruebas del antígeno cardiolipínico, porque van a salir positivas, pero no necesariamente porque tengan una infección, ¿verdad?, sino porque hace una reacción cruzada porque tiene lupus, y se les sugiere que se hagan pruebas confirmatorias, que obviamente son más caras, ¿verdad? Ya son pruebas con anticuerpos, ¿verdad?, más específicas. Entonces, sí es importante que esto lo tomemos en cuenta. Entonces, las personas que tienen lupus también pueden manifestar anticuerpos antifosfolípicos. ¿Qué tienen de interesantes esos anticuerpos antifosfolípidos? Estos anticuerpos también interfieren con las pruebas de coagulación, como el tiempo de tromboplastina, ¿sí? Y lo chistoso es que retrasa el proceso, ¿sí? Retrasa el proceso de coagulación in vitro, ¿sí? Cuando se hacen las pruebas de coagulación en el laboratorio, por ejemplo, en algún paciente que van a operar y se hace la medición de las pruebas de coagulación previas a la cirugía, ¿sí? Y por esta característica de retrasar la coagulación in vitro, se le dio el apodo de anticoagulante lúpico. Pero en realidad, lo que ocurre en las personas que tienen lupus es todo lo contrario. Las personas que tienen lupus tienen un fenómeno procoagulante. De hecho, el riesgo que tienen las personas con lupus, más de tener hemorragias, es lo contrario, es tener eventos trombóticos, ¿verdad? Entonces, esto también es interesante con los anticuerpos antifosfolípidos, que nos pueden alterar las pruebas de laboratorio de la coagulación. Entonces, ¿qué hay a fin de cuentas en el fondo, en la fisiopatología de las personas que tienen estos anticuerpos antinucleares o que manifiestan esta enfermedad? ¿Sí? Pues a fin de cuentas, como enfermedad autoinmune, pues es una falla en los mecanismos que mantienen la autotolerancia y se empiezan a producir autoanticuerpos. Fíjense, los familiares de pacientes con lupus tienen un riesgo mayor de tener la enfermedad, ¿verdad? Hasta un 20% de los familiares en primer grado con lupus, ¿sí?, que no están afectados, que no tienen enfermedad, tienen autoanticuerpos positivos en sangre. Si se miden, salen positivos. E incluso, ya con estudios especiales, se ha encontrado que los familiares de personas con lupus, hermanos directos, algunos tienen incluso alteraciones en la inmunidad, discretas. A lo mejor no tienen lupus, pero tienen algunas alteraciones en la inmunorregulación. También hay factores ambientales asociados, ¿verdad? Y uno muy bien conocido es la exposición a la radiación ultravioleta. ¿Sí? Las personas que tienen lupus y constantemente están teniendo contacto con el sol, a la radiación UV, pueden empeorar la enfermedad, se agudiza más la enfermedad. ¿Cuál es la teoría que se tiene de esto? Se dice que la misma radiación ultravioleta, ¿verdad?, pues al tener ese contacto con la piel, genera apoptosis de las células, pues obviamente por alteración de su ADN, ¿verdad? Las células que se mueren por esta apoptosis, por la radiación, ¿verdad?, el ADN que se libera en fragmentos en las células de apoptosis se vuelve inmunógeno, ¿sí? Y puede ser reconocido como un autoantígeno. Más aún, la misma radiación ultravioleta puede alterar la respuesta inmunitaria. Se sabe que las personas que tienen lupus, ¿verdad?, el contacto constante con la radiación ultravioleta hace que los queratinocitos de la piel produzcan más interleucina 1 y la producción de mayor cantidad de interleucina 1 propicia un mayor estado proinflamatorio. Entonces, la radiación ultravioleta está ampliamente documentada y asociada en su contacto con un mayor riesgo de empeorar la enfermedad o de agudizarse. Por eso, cuando tenemos un paciente con lupus, una de sus primeras indicaciones es lo menos que pueda tener contacto con el sol y que utilice bloqueadores. Y aquí está, independientemente de los mecanismos, ¿verdad?, con los cuales se generan estos autoanticuerpos, ¿sí?, de todos los mecanismos inmunológicos, ¿cuál es el que regula
esta enfermedad autoinmune, o que más bien no que regula, sino que altera toda esta enfermedad autoinmune, pues es la producción de inmunocomplejos. De todos los mecanismos de las respuestas de hipersensibilidad, el que gobierna la fisiopatología del lupus es la producción de autoanticuerpos con formación de inmunocomplejos. O sea, ¿qué quiere decir? Es la enfermedad prototipo de la hipersensibilidad tipo 3. ¿Sí? El detalle de estos inmunocomplejos es que se atoran en los vasos pequeños y generan daño tisular, principalmente a nivel de las membranas serosas, a nivel de las articulaciones y sobre todo a nivel de riñón. ¿Sí? Como les digo, aparte de los anticuerpos antinucleares, también se pueden producir autoanticuerpos contra receptores de superficie de células de la sangre y propiciar una destrucción y lisis de esas células. Por eso las personas que tienen lupus tienen citopenias en la sangre, tienen disminuidas las 3 líneas celulares, porque también hay autoanticuerpos que generan citolisis, citotoxicidad directa sobre las células y las destruyen. ¿Verdad? Aparte de los anticuerpos antinucleares, que es, digamos, que el mecanismo fisiopatológico que gobierna la enfermedad, la hipersensibilidad tipo 3. Este es el cuadro de los síntomas de la enfermedad. Nos va a salvar la campana, ¿verdad? Esta va a ser la última en la que nos vamos a quedar. Para que me chequen, por favor, ahí la disponibilidad para el día de mañana, para seguir platicando de lupus y el resto de las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Mañana seguimos con los aspectos clínicos. En un ratito más les mando el patrón de respuestas, por favor, y esténse pendientes con el doctor Escalante para ver si ya se reactiva el sistema para que ya puedan ver sus calificaciones del primer parcial. ¿Vale? Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos.